Hola, muy buenas tardes. Son las 12 de la mañana aquí en México y como cada viernes te tenemos una entrevista increíble en este espacio del Facebook de la Asociación Mexicana de Yoga Yengar y en proyectateradio.com. Tenemos este espacio para ti, para que tú lo disfrutes, para que aprendas más cosas, para que escuches más voces y haya mucho más apertura de todo lo que está en el mundo entero. Y bueno, en este día tenemos una invitada muy especial, muy querida, que nos ayuda mucho a la asociación con traducciones. Bueno, me han contado a mí de su práctica en India y ella es Bárbara Abeles. Hola Bárbara. Hola Tessy, ¿cómo estás? Muchas gracias por recibirme. Muy bienvenida, Bárbara. Bárbara es originalmente de Buenos Aires, ¿verdad? De Argentina, Buenos Aires. Sí, sí, cierto, de Buenos Aires. Le fascina el mate como buena porteña, ¿no? Exacto, como buena porteña, como buena argentina, porque los porteños somos los de Buenos Aires y donde está el puerto de Buenos Aires, pero se toma por toda la Argentina el mate. Y en Muy, otros países también. sí, claro. Hablábamos ahorita bueno, ahorita les vamos a contar, pero bueno, tenemos aquí a Bárbara porque justamente tenemos su taller próximamente. Déjenme ver el taller, nada más rápido. El nombre es Simplicidad y Austeridad en el Yoga Yengar. Bárbara, y bueno, nos morimos de ganas de saber qué nos vas a dar tú que tienes tanta experiencia en yoga. ¿Nos puedes contar un poquitito, así como para empezar? El taller es el viernes, no, Sábado. espérenme. El taller es el sábado. Ay, se me perdió aquí la información del taller, aguántenme un segundo. Ah, pues no la encuentro. Pero este es Es el el sábado, sábado, ¿quién es? el día sábado, ¿qué día cae? Uy, Se me 20 y 21, domingo 21. Exacto. Sábado 20 y domingo 21 tendremos a Bárbara en la Asociación Mexicana de Yoga Yengar. Y Bárbara, cuéntanos un poquito tu biografía. Tú empezaste, me contabas, desde los 12 años, chiquititita, practicando yoga. ¿Nos puedes contar cómo fue que entraste al yoga y luego cómo encontraste el yoga Yengar después de varios años de practicarlo desde chiquita? Cuéntanos un poquito. Bueno, yo empecé, como dijiste, a los 12. Estaba interesada en el pensamiento de Oriente, que no sabía demasiado en ese momento, era muy pequeñita. Me gustaban las actividades con el cuerpo, no tanto los deportes, no me gustaban los deportes en el colegio, en la escuela, pero había hecho muchos años de baile cuando era muy chiquitita, muchos años, entonces tenía un cuerpo con mucha plasticidad, muy flexible, y entonces eso junto con este interés que empezó a aflorar del pensamiento de Oriente, me acerqué a un lugar, una escuela que estaba cerca de mi casa, podía ir caminando porque era chiquitita, así que no había muchos lugares donde podía ir sola. Y ahí empecé en un lugar muy extraño en ese momento. El yoga en Argentina no era tan popular. Ya estaba creciendo, por supuesto, desde los 80 ya había estado creciendo, creciendo, creciendo exponencialmente, pero todavía no era tan popular como es hoy. Y en ese lugar empecé, digamos, en una escena bastante extraña, que era en una clase con toda gente mucho mayor que yo, todos tenían seguramente más de 40, y yo era muy pequeñita, con 12 años, entonces el maestro estuvo, la verdad, muy, muy piola, diríamos los argentinos, pero muy rápido, muy listo, para mantener esa llama de interés que yo tenía y mantenerme jugando todo el tiempo y haciendo estas posturas. Muchas posturas me daban miedo incluso en ese momento de las cosas que me pedía hacer. Bueno, y eso se mantuvo
durante varios años hasta que a los 14 empecé a atenderme con una de las que fue una gran mentora para mí en mi vida, que fue mi primera médica ayurvédica en Buenos Aires, y ella fue la primera en decirme que por mi personalidad y el rigor que me caracterizaba y mi curiosidad, me dijo, seguramente a vos te iría muy bien en el Iyengar, en el yoga Iyengar, que era una palabra que no había oído hablar nunca, jamás, una palabra desconocida. Después hubo otra persona muy importante en mi vida que también me lo mencionó, y ya cuando eran dos personas que mencionaban esta palabra que era tan desconocida, bueno, había que ir a intentar. Y esa médica dijo, basta, suficiente, y me entrega el número de teléfono de quien fue mi primera maestra. Me dice, anda a este lugar y probá. Y nunca más dejé. Y Wow. esto fue a los 17 y me enamoré de inmediato, nunca más dejé. Y después, unos años más tarde, empecé a viajar a India y en 2011, 2012, en ese verano, nuestro verano, descubrí que la Iyengar se presentaba en el mundo de un modo muy diferente a lo que yo había vivido en Argentina, y eso fue como un renacer en mi práctica, y después lo que tiene de interesante es que en cada viaje hubo un volver a comenzar, como diríamos nosotros, barajar y dar de nuevo. Digamos, poder tirar todo lo anterior, renovar, tirar, limpiar y volver a comenzar, y volver a comenzar, y volver a comenzar. Y bueno, y ahí empezaron los viajes. Es que está increíble cuando uno llega a India, después de haber, por ejemplo, practicado por muchos años este sistema, llegar a India y ver la forma en que ellos enseñan es una revelación absoluta. Es como si te quitaran todo paradigma y como dices tú, tirar un poco, no es que tirar, pero sí ver con nuevos ojos todo este método. Y eso es lo que está padre, está increíble, como decimos aquí en México, está padre, de que tú nos vas a dar este taller a todos los mexicanos, los que hemos ido a India y a los que no, porque sabemos de ti, que ahorita cuéntanos un poquito, que tú has estado, además de, ¿cuántos años llevabas yendo a India, por ejemplo, cuántos años intermitente y luego ese año completo que te quedas, ¿no? ¿Nos puedes contar un poquito? Yo desde ese año fui todos los años menos uno, menos un año que creo que fue 2014, no sé, por ahí, fui todos los años. De hecho, en 2018 estuve como 3 veces en un año, digamos, porque fui en enero de 2018, volví a ir en septiembre para el evento de los latinoamericanos que tuvimos en septiembre con Gitaji, con la hija de señora Iyengar, para los que saben quién es. Y después volví nuevamente en diciembre. O sea, que ese año estuve como con una diferencia de 6 meses arriba del avión. Wow. Y sí, así que me interesaba mucho mantener esa regularidad, esa regularidad con mis maestros. Es muy importante la regularidad con los maestros y exponerse a sus ojos y a sus palabras, sus ojos, sus palabras y a su toque. Digamos que esto ahora con las clases online perdimos un poquito eso, el toque del maestro, pero bueno, tenemos los ojos todavía. Así que bueno, en esa regularidad se estableció un vínculo con ellos muy, muy especial, y eso llevó a que sea posible que yo después en 2019
me acepten ellos para esta estadía más prolongada de un año, que se cortó un poquito antes del año por el COVID, lamentablemente, pero bueno, fue a través de esa relación que se fue estableciendo en el transcurso de varios años. Bárbara, qué es así como la mayor revelación? O sea, a lo mejor cada año o cada visita tienes una nueva revelación, pero así, si pudiéramos decir en una frase, ¿cuál fue tu mayor revelación de haber estado ahí en el Instituto Iyengar en Pune? ¿Cuál fue así como la mayor revelación? ¿Podrías así mencionar una frase o una palabra o algo? No sé si mi poder de síntesis me permite decirlo en una frase, pero sí estuve pensando en esto, ya que va a ser lo que habíamos hablado ayer. Una de mis motivaciones para pasar el año ahí era, y esto lo dicen mucho ellos, digamos, cuando vamos a visitar un mes o 2 meses, vemos como un cuadro de una película tiene varios, es una sucesión de cuadros. Entonces yo quería ver la película completa, digamos, cómo se desplegaban los contenidos a lo largo del año. En parte era eso. Y eso, por supuesto que, digamos, lo pude ver, experimentar, sentir, ver el efecto de esa sucesión de cuadros en los alumnos, en los cuerpos de los alumnos, en las mentes de los alumnos del instituto. Pero también lo que fue muy interesante fue ver lo viva que es la materia, digamos, lo viva que es la transmisión, está en caliente. Sí, en parte hay un programa que se despliega, digamos, mes a mes, semana a semana, o clase tras clase, pero están en constante relación e interacción con lo que le pasa a los alumnos, las inquietudes de los alumnos, lo que ven en la clase, lo que se les ocurre a ellos, lo que a ellos los maestros, lo que a los maestros les pasa en su vida, en la casa, está la vida tejida en la práctica. Entonces es una materia viva y aunque vos vayas todos los años, todos los septiembre, por ejemplo, ningún septiembre va a ser idéntico al anterior. Y de eso un poco se trata el taller. Es que ellos son los primeros, digamos, vos mencionaste al principio, mencionaste a la Iyengar como un sistema. Lo complicado de esa palabra es que los sistemas son, de algún modo, estructuras cerradas. Entonces, lo refrescante el efecto refrescante de ir al instituto que le pasa a todos los que van de visita al instituto, tienen este efecto casi de liberación, porque los mismos portadores del nombre y portadores de la fuente y portadores del sistema son los primeros en desarmar eso sistémico del sistema. ¡Qué increíble! Son los primeros en desarmar estructuras. Entonces, lo que yo pensaba es que, digamos, ese efecto liberador que tiene esa primera visita al instituto, porque después uno lamentablemente se acostumbra y no le llama tanto la atención, pero es maravilloso, por lo menos la primera vez, no, nada se compara con la primera vez. Sí, de acuerdo. Y ese efecto, otro efecto que viene casi inmediatamente, es de un enorme, como un regocijo, una alegría muy profunda, como si al estudiante le quitaran un peso de los hombros. Totalmente. Y me ha pasado mucho que vengan los estudiantes extranjeros de todos lados a decirme, a hacerme comentarios como: no sabía que esto se podía, no sabía que esto estaba permitido, algo que sucede en una clase. Claro.
me preguntan, ay, pero ¿por qué están haciendo esto? ¿Cómo pueden hacer esto? Pero esto no se puede. Sí. Y venimos como encadenados, sujetos a un montón de fórmulas, reglas, estructuras, que de algún modo terminan actuando como frenos en la práctica. En vez de abrirnos la puerta a la práctica, nos quedamos afuera, porque lo que nos recibe a la práctica son estas reglas fijas, estructuras, y lo que me interesa más que se transmita durante el fin de semana que viene es cómo podemos despojarnos de eso, de esas estructuras tan rígidas, que los mismos portadores del nombre son los primeros, claro, en hacer eso. Sí, nada más para, ahora sí lo tengo claro, perdón, el taller de Bárbara es el 20 y 21 de marzo de 9 a 11 de la mañana, horario de México, para que lo apunten. Es el próximo fin de semana, sábado y domingo, de 9 a 11 de la mañana, hora de México. Y Bárbara, sí, pues yo me acuerdo que cuando yo llegué ahí, me acuerdo perfecto que, por ejemplo, hicimos Urva Dhanurasana, que es el arco, ¿no? Para la gente que no conoce, y de repente me dijeron, sube los talones, y yo, ¿se vale? ¿Se Claro, vale? se vale. Yo toda la vida quise subir los talones, pero todo el tiempo pensé que no era así la postura. Qué locura, ¿no? Y me fascina la idea de esta familia Iyengar, de Avillata, de Gita, de Sunita, que hablábamos mucho, Bárbara y yo ayer, de por ejemplo, porque el taller de Bárbara se llama simplicidad, ¿no? Hay una parte de simplicidad. Y hablábamos de esta manera de los Iyengar y de todos los maestros del instituto de hacer las instrucciones simples, claras y directas. No hay tanto recoveco y sin embargo es muy sutil porque por un lado hablábamos de esta Sunita, que es la hija también del señor Iyengar, que te puede gritar, rompe el miedo, ¿no? O sea, estás en una parada de manos, rompe el miedo. Y sin embargo, también te puede dar una cosa súper sutil para que mejores del cielo a la tierra tu postura. Entonces, como que juegan con estos dos elementos de la simplicidad, pero sin embargo tienen siempre el cue perfecto, ¿no? ¿Nos puedes hablar es que de eso? ¿Cómo vas a pasar todo esto este sábado y domingo que entran? Sí, bueno, después cómo se experimenta esto en las asanas, bueno, hay que vivirlo, así que anótense en el taller y hay que vivirlo en carne propia. Exacto. Pero lo que tiene la simplicidad es que se trabaja con muchas menos variables. Entonces, cada variable, como se trabaja con menos cada vez. Y todos hemos usado alguna vez esta frase de menos es más, y ahora que está como muy de moda, está muy de moda el minimalismo ahora, digamos, ir un poco a contracorriente del espíritu consumista. Lo que nos pasa mucho es que en la práctica caemos en este espíritu consumista. Esto que nos llamó tal vez mucho la atención al principio, que fue, digamos, exactamente como yo empecé en mi práctica y me resultó fascinante, el nivel de detalle, el nivel de precisión, el nivel de atención hasta la partícula más minúscula de la corporeidad. Eso desde el minuto cero a mí me resultó fascinante. Pero después, como vos dijiste, llegas a India y la transmisión es muy diferente. Y cuando se reducen las variables,
la eficacia es mucho más poderosa. Porque, bueno, ustedes quizás también tienen esta frase, el que mucho abarca, poco aprieta. De acuerdo. Digamos, si yo estoy llevando la atención al pie, a la mano, al pelo, a la ceja, a la oreja, todo al mismo tiempo, lo más probable es que hay un quantum de energía que es limitado. Y que en vez de llevar todo ese quantum de energía a un sitio, estoy distribuyendo en distintos puntos. Y lamentablemente, no somos Guruji, y él tenía esa cantidad de energía para distribuirla ferozmente, con máxima precisión, en todos lados al mismo tiempo. Nosotros no tenemos ese privilegio. Entonces, lo que empieza a pasar es que nuestra entrada a la práctica, nuestra profundización en la práctica empieza a perder, empieza a caer, porque estamos tratando de abarcar demasiados puntos al mismo tiempo. Entonces, la operación de simplicidad es una operación de reducción. En la austeridad, en el trabajo con la austeridad, que muchos estudiantes de yoga van a estar, digamos, leen austeridad y escuchan tal vez el concepto de tapas, ¿no? De acuerdo, sí. Sí, porque claro, que tiene que ver con la purificación y con el soltar. Yo creo, Bárbara, es importante explicar, digo, para los que hemos escuchado de tapas, es muy fácil entender austeridad, pero gente que no ha escuchado de este término de austeridad, que no se confunda como con carencia, ¿no? Es todo un término que no tiene nada que ver con, a lo mejor, la austeridad como la usa la vida cotidiana, no sé. ¿Nos puedes explicar un poco este término y por qué lo escoges? ¿Por qué lo escoges? ¿Y por qué austeridad? ¿Por qué tapas y simplicidad? Yo pensaba en tapas, pensaba en austeridad en relación al uso, a cómo usamos nuestros recursos naturales. Recursos naturales, digamos, en este momento en el mundo estamos hablando de cómo se usan y se mal usan los recursos naturales del mundo, ¿no? Entonces, no me voy a meter por ese lado, pero tenemos nosotros nuestros recursos naturales. Y tendemos a, lo que empieza a pasar es, cuando nos metemos en una práctica, digamos, que tiene cierto grado de complejidad, o, a ver, ¿cómo voy a explicar? Yo quería hacerlo simple y ahora lo estoy complicando yo. Cuando nos metemos en la práctica de la Iyengar y se imponen de antemano, antes de tener una relación a mi cuerpo, antes de tener una relación y un conocimiento acerca de mi propia mente, antes de saber qué es lo que puedo, antes de saber qué es lo que no puedo hacer, no cuento con mis recursos propios. Entonces, queda mi práctica dependiente y construida en base a estructuras externas, a la voz del profesor. Y lo que empezamos a notar es que eso empieza a tendernos nuestras propias trampas, tender nuestras propias limitaciones. Lo que ven la mayoría de las personas que llegan al instituto por primera vez, lo primero que ven es, wow, los principiantes, los alumnos que se inician, muy rápidamente tienen una enorme autonomía. Esto fue una de las cosas que a mí me llamaron la atención. Claro. Una enorme autonomía, no tienen miedo a nada, yo pensaba, ¿cómo puede ser? Yo no logro que mis alumnos se paren de cabeza, y estos se paran de cabeza, se tiran para atrás, dan 3 vueltas a la izquierda, 3 vueltas a la derecha. ¿Cómo puede ser? Porque desde un principio, con los recursos mínimos, desde las indicaciones más simples, siempre el propósito estuvo claro, que fue desde un principio, al principio especialmente,
acercarlos a sí mismos, que se conozcan a sí mismos, que se conozcan a su mente. Y poco a poco, de esa manera, les van dando los instrumentos para ir desarrollando su propia autonomía consigo mismos. Entonces no quedan dependientes de recursos externos, dependen de sí mismos, saben con qué cuentan consigo mismos. Entonces están desarrollando la relación hacia adentro, desde el día 1, sin decirlo, sin explicarlo. Claro. Es algo que acontece a través de la transmisión. Y eso es algo que a mí me interesa muchísimo. Pasó algo con la pandemia, que fue que en un momento, digamos, apenas iniciada la cuarentena, no sé cómo les pasó a ustedes en México, pero la reacción de muchos de los alumnos y muchos de los profesores fue, ¿y cómo hacemos? No se puede dar clase, porque ¿cómo puedo dar una clase si no cuento con el bolster, si no cuento con Adho Mukha Svanasana en la soga, con el cojín, no sé cómo lo llaman, si no cuento con los ladrillos? Los estudiantes no iban a tener estos elementos en sus casas. Y todo el tiempo adjudicándole un poder muy grande a elementos externos. No cuento con mis manos para comunicar lo que quiero comunicar. Al punto tal, digamos, se creyó en un principio que esto era tan grave que merecía que el valor de las prácticas fuera menor, porque en la clase se transmitía menos de algún modo. Uh-huh. Digamos. Pero lo que a mí me interesa mucho es que no tiene por qué transmitirse menos, sino que se cuenta ahora más que nunca, cada uno en su casa, con los recursos propios. Y que es una oportunidad para el desarrollo de la autonomía de cada practicante. Claro, está interesante esta idea y ayer que platicábamos tú y yo me hablabas de que además como que unías esta idea de austeridad con esta vivencia en el instituto, que además me encanta la idea que tú hablas de que dejar de intelectualizar y experimentar, ¿no? Que es la idea de este taller tuyo, simpleza y austeridad. O sea, vamos a hacerlo simple y austero, sin tanto moño, pandero, así nada más. Y ayer me platicabas, Bárbara, que me encanta la idea porque siento que cada maestro intentamos dar nuestro corazón en cada clase, ¿no? Y tú me platicabas de cómo tú sentiste que específicamente la familia Iyengar, esta parte de que no son tantas instrucciones, sino es este corazón entero entregándose a el mayor beneficio del alumno, ¿no? Conectabas un poco austeridad con esta manera de entregar una clase, ¿no? a un alumno. Sí, lo que es interesante de la transmisión en el instituto, que por algún motivo, cuando uno se toma el vuelo y se retira, hay algo de eso que no termina de ser llevado al exterior, afuera de India, que es ellos saben tanto y ven tanto en cada momento, pero justamente, y la enseñanza es tan, como dijiste, como de tripa y corazón, uh-huh, que precisamente como acto compasivo y como acto de poner la transmisión del yo por sobre todas las cosas, es que no se dice todo lo que tendrían para decir. Digamos, lo que pasó en Occidente o en el extranjero es que se difundió una enseñanza muy expositiva, muy
explicativa en todos los niveles de la práctica. Y esa exposición llevó a una enorme intelectualización del yoga. Y quedó transmitido el Iyengar en Occidente como muy difícil. Y esto a Vijaya Iyengar, que es la nieta de BKS Iyengar, lo dijo muy claramente en diciembre de 2019, una reunión muy importante, y ella habló. Y dijo una frase muy simple, que dijo que es que Guruji hizo al yoga inclusivo. Y nosotros con esta transmisión lo estamos volviendo exclusivo. Uf. Y tiene que ver con esta intelectualización. Repitamos esa frase para que se quede ahí grabada. El yoga no es... Guruji quería que el yoga fuera inclusivo, de incluir gente, y no exclusivo de, sí, claro, porque fíjate que, por ejemplo, alumnas que antes eran de Vinyasa, por ejemplo, llegan a la Iyengar y sí, todos estos props son todo un tema. O sea, ellas quieren más movimiento y sí les enamora el método, como por ejemplo para incluir toda esta gente que ya está enamorada del yoga, ya siente este amor al yoga. Pero, ¿cómo haces esa transición para que los props no sean una pesadez de ahora ve por tu silla, ahora trae tu silla, ahora ve por tu bolster, ahora como quitar esa pesadumbre y que realmente se use el prop cuando verdaderamente está necesitado, y además como esta inclusión a todos los que se les tengan un poquito de estas ganas de aprender del sistema, bueno, no sé cómo le llames, de esta manera Iyengar de hacer, de practicar, ¿no? Sí, pero está bueno que traigas el tema de los props y de los practicantes de Vinyasa. Si sos practicante de Vinyasa, anotate. Créanme, anótense. Porque precisamente la propuesta es de una práctica despojada. Uno no llega a ver con qué cuento, ¿sí? Empezamos a entrar con elementos externos antes de conocer el propio cuerpo. Cuando uno ve, digamos, entra al instituto, algunas personas se enteran de los horarios de las clases de principiantes y van a observarlas, que es algo que yo recomiendo fuertemente, observar las clases de principiantes en el instituto cuando vuelva a abrir. Y van a ver que es una práctica verdaderamente despojada. Los props no entran, no entran hasta bastante adelante. ¿Por qué? Porque el estudiante tiene que relacionarse con sí mismo, aprender a controlar sus brazos, sus piernas, y no mucho más. No mucho más durante bastante tiempo. Porque es como no saber caminar y pretender, no sé, aprender a conducir un carro. Así que, sí. Yo me acuerdo, Bárbara, que cuando fuimos a observar una clase de principiantes, nos súper sorprendió. Bueno, es que de veras los occidentales estamos, de veras, con una idea, qué bueno que existe el instituto y ahora podemos ver a Villata y a Rayas y a ti que estuviste un año ahí completo, porque sí es importante ver y aprender de la gente que está más cerca de la fuente, como tú, que estuviste ahí año con año, más de una vez al año y luego un año completo. Es toda otra dinámica. Me acuerdo que estábamos sentadas viendo la clase y en Sarvangasana, en la parada de hombros, no les pusieron cinturón. Bueno, casi nos da un ataque. ¿Cómo no les pusieron cinturón? Se les abrían los codos a varios. Totalmente. Sí, seguro. Era Villata dando la clase de principiantes. Era en 2017. Y al final de la clase, yo fui con Villata y le dije, Avi,
A ver, ¿cómo? ¿Cómo es que, o sea, nos estás rompiendo todas las estructuras a esta idea fija, rígida, de que a fuerzas el cinturón, ¿no? Y me dijo, no, deja en paz a los principiantes. Así me dijo, algo así me dijo en inglés, como leave the beginners alone. No le... Perfecto. Increíble, ella es espectacular. Y qué ganas de estar contigo, Bárbara, para sentir esto, ¿no? Ahora, también creo que es importante, si quieres mencionar, cuando ya eres más avanzado, porque de repente también no hacer como que los props son un enemigo, porque hay un momento en donde se meten, ¿no? ¿Nos puedes hablar un poco de esto? ¿En qué momento ya meter el prop y por qué ya tiene sentido? A ver, digamos, en la clase de principiantes, algunas semanas, ya una vez que pasan algunas semanas del año, digamos, aparecen, no es que no existen los props en las clases de principiantes. Sí aparecen de forma muy medida cuando cumplen una función muy específica, muy clara. Y tienen que cumplir una función específica muy clara en estructuras o en formas que el estudiante ya conoce y ya está muy familiarizado. Por ejemplo, ya para la semana, digamos, solo para ser muy clara, para la semana, voy a decir cualquier número, para la semana 6 del año, ya hicieron 700 veces triconas, por ejemplo. Entonces es una forma que hicieron y rehicieron y rehicieron y saben exactamente que tienen que separar las piernas, bajar una mano y eso es triconaza. Y con eso basta. Digamos, tienen control de esos 3 movimientos que les requiere entrar a triconaza. En ese momento se puede introducir un ladrillo. ¿Para qué? Querés trabajar una cosa. Por ejemplo, querés trabajar que se extienda la rodilla. Y suficiente. Se agrega un elemento del mundo exterior, entonces volver a simplificar. Bueno, que trabajen una cosa, porque uno tiene que saber que están trabajando ya 2 variables, el propio cuerpo y el prop. Entonces, más no hace falta. Además, si uno se detiene mucho tiempo en el prop, el uso de los props lo que tiene es que consume tiempo. Todo lo que consume tiempo lleva a un estado de dispersión. Están todo el tiempo trabajando sobre la mente del alumno. Si vos estás introduciendo un factor de dispersión, estás yendo exactamente en la dirección contraria al yoga. Eso es importantísimo mencionar. Me gustaría como quedarme ahí un segundito, porque me acuerdo que, como dices tú, ¿no? Una vez Eyal Shifroni vino a México y nos decía, es que si tú le dices al alumno, ahora, y además desordenadamente, ¿no? Mueve tu oreja, luego mueve tu brazo, luego mueve tu pie. Entonces, bueno, no nada más le estás diciendo muchos elementos, sino que además ni siquiera vas de la base hacia arriba, ¿no? Como sería lo ideal. O sea, siente la base y luego comienza a observar. Pero esta palabra ekagrata, que significa, bueno, ¿nos puedes hablar de ekagrata, un solo punto, mantener la mente en un solo punto? ¿O cómo tenemos dentro de la práctica de asanas esta concentración? ¿Nos puedes hablar un poquito de eso, Bárbara? Bueno, de eso está los profesores del instituto, sin saberlo, digamos, sin explicitarlo todo el tiempo, están formados con eso en mente, están formados con eso como el norte, digamos, como lineamiento máximo. De hecho, bueno, está incluso escrito en este libro Teacher's Guidelines que escribió Guruji como lineamientos para los profesores, y tiene que ver con el ekagrata, tiene que ver con dirigir la atención del alumno a un solo punto. Y de eso depende qué palabras vamos a elegir, qué acciones vamos a elegir, en qué orden vamos a elegir las acciones,
Bueno, en realidad se ve todo el tiempo de la manera más simple. Lo que pasa es que no se explicita todo el tiempo. Lo que Claro. pasa cuando se explicitan los términos que vienen de la filosofía, eso también pueden ser factores causantes de estrés, causantes de aflicción, causantes de ansiedad, causantes de dispersión. Entonces, estos conceptos, como el ekagrata o uso más complejo de los props o más de un prop, por ejemplo, todos factores de dispersión o de ansiedad se introducen mucho más adelante, se van tejiendo en la práctica. Claro. Mm. Sí, como que requiere de cierta madurez, pero 100%. lo interesante del método Iyengar es que, pues, con la pena, pero la madurez llega después de 10 años, ¿no? O sea, para gente se vuelve loca cuando, por ejemplo, cuando yo digo, bueno, llevo 20 años, 22 años en este método, y no, me siento todavía, o sea, son años y años y años de entender muchas cosas. No puedes tener prisa, no hay prisa en este método, ¿no? Mira, no hay prisa, pero algo que me parece importante es que uno puede sembrar y cosechar todo el tiempo. Digamos que los frutos no están allá, están en cada momento, en cada acontecer. Ese día donde por primera vez, por volver a Trikonasa, ese día que por primera vez se extendieron las rodillas en Trikonasa, que sea un acontecimiento. Digamos, los frutos no tienen que estar más adelante. El yoga es ahora, es instante que aparece, que desaparece. Son instantes de realización, digamos, tanto para los principiantes, un instante de absorción, un instante de entendimiento, como para el más sabio de los sabios, son instantes que se desvanecen. Entonces, poder sembrar y cosechar todo el tiempo, digamos, no estoy hablando el fruto en el sentido, ay, a mí se me prende esta cosita acá, ahí está. No estoy hablando el fruto en el sentido kármico del fruto, que tiene connotaciones negativas, pero si no se cosecha eso que se siembra a cada paso, no se puede dar un paso delante del otro, no se le puede introducir al alumno en un mundo que está más adelante y que no está aquí, porque justamente ese joy, como esa alegría, ese regocijo que sienten los alumnos que están liberador cuando llegan por primera vez al instituto, es por eso, porque es ahora, todo es en el absoluto, en el presente más absoluto y no es más adelante. Nosotros en Occidente se nos presenta el Iyengar con reglas y regulaciones y normativas que se anteponen a la práctica. Muchas veces no, muchos han tenido otras experiencias y bueno, sí. Pero ese tipo de abordaje a la práctica, que es lo que me interesa que se transmita otra cosa, hace que todo quede para después. Que experiencias más plenas sí pueden ser disfrutables, todo queda postergado para el después. Y en el medio es todo un periodo, puede ser, puede no ser, estoy hablando de como en el peor de los casos. Todo un periodo de mucha ansiedad y estrés, y precisamente nos acercamos al yoga para liberarnos del estrés y de esa ansiedad. Que como que hablando del propósito, o sea, de pronto me quedo pensando en estas clases también de Prashant, el hijo del señor Iyengar, que habla mucho, siempre yo me acuerdo de este purpose, ¿no? De este propósito, ¿no, Bárbara? Y, por ejemplo, siento que al final el propósito sería liberarnos, esta liberación de las ataduras. Entonces, pues eso es moksha, ¿no? La liberación, la libertad.
Y se nos olvida, bueno, ojalá que a nadie se nos olvide y ojalá que disfrutemos y saboreemos eso en tu taller el próximo sábado y domingo de 9 a 11 de la mañana. Esta sensación de liberarnos, esa dicha de podernos liberar, que eso es ese es el propósito final, bueno, para mí, del yoga, ¿no? De todo esto que estamos haciendo, sentir esta dicha interna y esta liberación de las ataduras. Y entonces ahí es donde, como dices tú, no meter más ataduras y más elementos, sino liberarnos de todos estos elementos. Ahí es donde cobra sentido el nombre. Sí, lo resumiste mucho mejor que yo. ¿No? Entonces, bueno, porque me encantó el nombre de tu taller, me fascina la idea de simplicidad y austeridad en el yoga Iyengar. Y bueno, ya nada más, nos quedan 5 minutitos nada más para recordarles a todos. Es el sábado que entra, domingo que entra, nos vemos a las 9, de 9 a 11. Gente de Vinyasa, véngase, Ashtanga, todos. Nos vas a mover mucho. ¿Cómo va a estar la cosa, Bárbara? Cuéntanos. No voy a decir nada porque todo puede ser un spoiler. No voy a dar ningún spoiler, pero sí puedo decir que si están, ya sean muy flexibles, muy rígidos, estén muy doloridos, cualquiera sea la condición en la que estén, siempre hay algo para hacer. Esa es una de las maravillas de esta metodología. Siempre hay algo para hacer y lo mismo si mujeres están menstruando, siempre hay algo para hacer y si ese día no pueden hacer algo, también me imagino que recibirán la grabación y la pueden hacer en unos días después. Claro. Pero que no teman, no hace falta ser flexible, ni joven, ni acróbata, ni muchísimo menos para poder disfrutar de otro tipo de práctica que ojalá mi deseo más profundo es que sea un reflejo fiel o digno de cuáles fueron mis experiencias en el instituto, de cómo yo leo la transmisión en el instituto, digamos. Siempre va a ser a través de mi lente, a través de mis ojos y de lo que yo digerí y lo que a mí me pasó y lo que yo elaboré. Siempre va a ser, no existe la transmisión directa. Bueno, sí, pero bueno, más cerquita de la fuente, que está increíble. Sí, ese es mi más profundo deseo. Bárbara, te están saludando muchas personas aquí por Facebook. Déjame decir, Mariana Scotti te dice hola, Amita Bagat, Mariana Scotti dice gusto conocerte por acá, Javier Vilensky me habló de vos. Muchos amigos. Una pregunta, ¿qué pensás en argentino? ¿Qué pensás de los cambios en la certificación? Si nos puedes contestar rápidamente. ¿Están preguntando por Facebook? Sí, rapidito porque se nos acaba el tiempo. ¿Qué pensás de los cambios de la certificación? Es una pregunta muy difícil de contestar, sinceramente, porque los cambios en la certificación tienen distintos frentes. Una cosa es cómo cambió la modalidad de examen, otra cosa es cómo cambió la modalidad de formarse. Lo que puedo decir, la modalidad de examen no se ha aprobado aún en el mundo, así que, bueno, estamos lidiando con eso. En Argentina, por lo menos, todavía estamos preparándonos para eso. Claro. En cuanto a la modalidad de formarse, puedo decir a ciencia cierta que lo que está escrito en ese manual, digamos, no está sacado de la galera, diríamos los argentinos, sino que está basado en cómo forman uno a uno a los profesores en el instituto. Y esto yo lo viví en carne propia porque es como Abby me formó a mí, que es una enseñanza muy cuerpo a cuerpo, muy de tripa a corazón, muy cercana, muy hands-on, dirían ellos.
es de a uno, donde uno está expuesto y en relación al maestro en todos los ámbitos de la vida, y ese es el tipo de cercanía y de complicidad que uno necesita con el mentor. Así que lo que puedo decir es que lo que lean en el manual en relación a las mentorías y a cómo recomiendan que se formen para ser profesores de yoga Iyengar es con esa cercanía. Y es real, y eso es realmente cómo sucede en el instituto. Digamos, simplemente lo pusieron en la hoja. Gracias, Bárbara. Te manda a decir Silvia, Coria, hermosa Barbie, Pau Roots, Flor Gama, Cristina Pérez, muchas seguidoras, querida. Flor Gama, hermosa amiga, Carmen, del súper entrevista, Bárbara, será un placer acompañarte, disfrutar de tu experiencia. Pau Roots, gracias. Gracias a todos por escuchar. Qué bienvenida me encanta que tenemos invitados internacionales en estas entrevistas, me encanta escucharte, me encanta revivir y que todos los que hemos estado en Pune podamos revivir a través de ti todas estas enseñanzas, la vibración de los maestros del instituto, acordarnos de Sunita, acordarnos de Gita, de Prashant, tenerlos siempre en nuestro corazón, de Guruji, de Abhijata, Rayas, bueno, pues todos. Y Bárbara, te agradezco muchísimo tu tiempo, tu paciencia, el compromiso, y bueno, estamos toda la comunidad mexicana esperándote, pero no nada más mexicana, Argentina, de Colombia, de Perú, todos los que hablamos español queremos ver qué nos vas a hacer, qué nos vas a dar. Te esperamos con muchísimo cariño. Bueno, muchísimas gracias, Tessy. Gracias a todos mis amigos que están ahí del otro lado. Y me encanta, y nos vemos la semana que viene. La semana que viene. ¿Nos puedes dar tu contacto por si alguien quiere buscarte en algún Instagram, Facebook? ¿Dónde te pueden contactar? Sí, obvio. El Instagram es @yoga bhakti ARG de Argentina. Entonces es yoga, B larga, HAKT y latina ARG de Argentina. Yoga Bhakti ARG. Ese es el Instagram, y el Facebook lo mismo, así que pueden buscar ahí. Muy bien. Terminar el programa. Muy bien, los esperamos entonces sábado y domingo que entra, 9 a 11 de la mañana. Gracias a Asociación Mexicana de Yoga Iyengar, gracias proyectaterradio.com, gracias a Vicente que nos dio 2 minutos más, gracias Bárbara, un abrazo. Gracias, gracias Andy, besito.